Nos acompaña el señor Teodor Reyer, él es de Codipsa. Y bueno, queremos saber cómo está este rubro tan importante para los paraguayos, que es la mandioca, por eso lo molestamos. Señor Reyer, ¿cómo está? Muy buen día y bueno, gracias por visitarnos en los estudios de Canal Pro. Muy buenos días también a la gran audiencia de ProAgro. Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes sobre este noble producto que es nuestra mandioca. Bueno, sabemos que usted maneja datos de toda la cadena productiva, desde producción, procesamiento, comercialización local e internacional, así que nos gustaría aprovechar todos sus conocimientos y empecemos un poquitito por el nivel de producción, cómo estuvo este año, si nos puede comentar un poco al respecto. Bueno, el 2021 fue un año muy especial. Este año creo que como nunca, comparándonos con los últimos 15 años, tuvimos muy poca disponibilidad de mandioca para las 9 plantas industriales de almidón en Paraguay. Nosotros estimamos que la producción total de almidón de mandioca de este año va a ser de aproximadamente 40.000 toneladas de fécula. Esto es por lo menos un 20%, 20 a 25% menos que el año pasado. Significa que las 9 plantas compraron un total de aproximadamente 160 millones de kilos de mandioca. Y esto sí, por otro lado, no necesariamente representa menor ingreso para los pequeños productores. Porque si hablamos de un precio promedio que se paga por la mandioca en Paraguay de 320 guaraníes por kilo, este año el precio subió, ahora mismo estamos pagando aproximadamente 800 guaraníes por kilo. Y el precio promedio de este año fue de 600 guaraníes por kilo. Así que con esta compra de los 160.000 toneladas de mandioca, fácilmente ingresaron a los bolsillos de los pequeños productores unos 100.000 millones de guaraníes, que serían más o menos 15 millones de dólares que se pagó por la mandioca. Pero sí, en volumen es bastante menos que los años anteriores, y esto tenía como consecuencia que las plantas almidoneras prácticamente estaban paradas desde agosto, septiembre, lo que no se está molinando más mandioca. Esta suba del pago al productor, la suba de la materia prima, el precio de la materia prima, ¿se debe exclusivamente a la variación de la oferta u otros factores que impactaron también? En realidad es una consecuencia directa de la poca disponibilidad de mandioca. Al inicio de año nosotros ya sabíamos que había menos disponibilidad de superficie de mandioca. Nosotros sabíamos que se plantó menos, especialmente en el sur del país y también en el departamento Caguazú. En San Pedro teníamos prácticamente la misma superficie, pero en Caguazú vimos que bajó en un 25-30% la superficie. Esto se dio porque el año pasado, durante julio, agosto, septiembre, octubre, tuvimos una sequía y no tenían la oportunidad de plantar mandioca. Adicionalmente, a principio de este año tuvimos un exceso de humedad y consecuentemente también más enfermedades, y así que aparte de tener menos superficie de mandioca, también tuvimos menos rendimiento de mandioca por hectárea. Y así que yo creo que mínimamente tuvimos este año unos 30% menos de mandioca para el mercado paraguayo. Eso obviamente no afecta solamente a las industrias almidoneras, sino también a los mercados de mandioca fresca. Y eso obviamente se nota también una suba de los precios en los mercados de abasto, donde la raíz subió bastante durante este año. Pero lo que sí está claro, la mandioca viene primero a los mercados de mandioca fresca, y lo que sobra, para decirlo de alguna forma, va a las industrias. Zonas de producción, ya mencionó usted algunos de los departamentos, ¿siguen siendo las mismas y en qué departamentos están fundamentalmente? Bueno, hoy en día la plantación de mandioca se concentra bastante en los departamentos de Caguazú,
San Pedro, Canindeyú y también en menor superficie en el sur, en el Alto Paraná. Respecto al procesamiento, usted ya nos mencionaba que en un momento se vieron obligados a parar. Vamos a hablar en general de la situación de las industrias. ¿Cómo estuvieron los costos en general? Porque en el sector productivo hubo muchas variaciones en costos también este año, desde el inicio de la pandemia, muchos factores que estuvieron afectando. Y cómo estuvieron trabajando, no sé si le va a quedar mejor ir haciendo por trimestre, por semestre, como usted lo prefiera. Bueno, los costos también subieron muchísimo. Si nosotros pudimos arrancar un poquitito más tarde que lo común, el año pasado, los últimos 2 años arrancamos en enero con la producción. Este año recién arrancamos en marzo. De marzo hasta junio, julio, pudimos trabajar en forma relativamente normal. Y los precios también del almidón en el mercado tuvieron precios normales, estuvieron entre 60 75 mil la bolsa. Pero después, cuando cortó la producción de fécula, y hay un factor muy importante más en este año, que es el aumento del volumen de exportación. Y con esto, todas las industrias almidoneras empezaron a usar su stock que tenían, porque en nuestro caso, por ejemplo, en el caso de Codipsa, si nosotros tenemos una producción de 25 mil toneladas anuales en las 4 plantas, normalmente tenemos hasta un stock de 10 mil toneladas. Entonces siempre estamos muy relajados, muy tranquilos con el stock que tenemos, porque si hay un faltante y siempre hay variaciones en los volúmenes de producción, ahí empezamos a usar nuestro stock. Y con el tremendo aumento del volumen de exportación, se empezó a usar este stock, se empezó a sentir esta faltante de almidón, y ahí empezó a aumentar el costo final también del producto, y esto fue a base del aumento del costo de producción, porque si las plantas están paradas generan un costo, un gasto fijo muy importante, que al final se tiene que trasladar al producto. Y cerrando el año nosotros estamos con precios exageradamente altos, que donde subimos teníamos que subir de un precio de 75 mil guaraníes la bolsa a prácticamente 140, 150 mil la bolsa. Ahora, quisiéramos que nos compartan muchos más datos respecto a exportación, pero creo que es muy importante también que la gente tenga en cuenta el empleo que se genera en la cadena. En el sector industrial, las almidoneras, ¿cuál es la estimación de la cantidad de empleados, de personas que colaboran, que son beneficiadas, vamos a decirles, por este trabajo, y este tiempo en que pararon las industrias? ¿Se perdieron empleos? Bueno, en el rubro del almidón creo que se tiene que distinguir entre los empleados directos y los indirectos. Entre los directos, yo creo que en Paraguay tenemos aproximadamente como unas 500 personas que trabajan en total en todas las plantas en forma directa. Pero en forma indirecta, nosotros estimamos que entre 8 y 9 mil familias, pequeños productores que están relacionados con la cadena de la mandioca. Esas 8 o 9 mil pequeñas familias o pequeños productores están relacionadas directamente con lo que son las plantas, la entrega de su producción en las plantas, o también en el mercado de mandioca fresca. Así que y si uno se imagina que solo en las plantas se compraron mandioca por 15 millones de dólares, y nosotros estimamos que en las plantas se procesa aproximadamente 15 a 18% de la producción total de mandioca en el país. Y en los mercados de mandioca fresca estimamos que hay un 25 a 30% de la producción total va al mercado fresco. Eso significa, ahí tenemos unos 30 millones más. Son 45 a 50 millones de dólares que van directamente a las fincas, a los bolsillos de los productores de mandioca.
y esto creo que tiene un impacto muy, muy grande a nivel país. ¿Qué porcentaje de la producción se coloca en el mercado local, tanto producto fresco como procesado, y qué porcentaje se exporta? Volviendo solamente a la consulta anterior, yo creo que a pesar que tuvimos también un impacto de la pandemia en el rubro de la mandioca, pero prácticamente nosotros ni durante el año pasado ni durante este año paramos las plantas por la pandemia. Cuando empezó la pandemia analizamos el caso y ahí tomamos una decisión de respetar todas las medidas sanitarias en todo sentido, pero seguir trabajando con la producción de almidón por dos razones. Por un lado, obviamente los mercados siguen requiriendo el producto, y por otro lado hay tanta gente y especialmente los productores de mandioca que necesitan este ingreso. Y después lo que son los empleados directos, prácticamente todo el mundo siguió. Inventamos cualquier cosa para no despedir gente, y yo creo que en todas las industrias almidoneras del país fueron despedidas muy pocas personas por el tema de la pandemia. Y en relación al porcentaje, lo que queda en el mercado local, nosotros estimamos que en general un 50% de la producción queda en el mercado local. Puede ser un poquitito menos, un 40%. Esto obviamente varía entre las empresas almidoneras del país. En el caso específico de Codipsa, este año nosotros prácticamente exportamos el 80% de la producción, porque tuvimos una demanda muy importante de unos países específicos, pero en general yo creo que la mayoría exporta entre el 40 y el 60%, y la demanda local nosotros creemos que es aproximadamente 20.000 toneladas de almidón por año. ¿Cuál es el destino principal de la mandioca paraguaya a nivel exportación y del almidón? Bueno, este año tenemos un año histórico en relación al volumen de exportación de almidón. Este año probablemente se van a exportar un poco más que 36.000 toneladas de almidón. Nunca se exportó tanto almidón de Paraguay al mundo como este año, y por un valor total de algo más de 21 millones de dólares. Eso es algo muy importante para el rubro de la mandioca en Paraguay. De este volumen total de exportación de 36.000 toneladas, aproximadamente 28, 29.000 toneladas fueron exportadas por Codipsa. Los destinos varían mucho en cada año. Por ejemplo, el año pasado el mayor volumen fue exportado a Colombia. Este año el mayor volumen fue exportado a Estados Unidos. Estados Unidos tuvo muchos problemas de provisión de almidón desde Tailandia por todos los problemas logísticos a nivel internacional, y ahí nosotros tuvimos una gran oportunidad a causa de estas circunstancias, y exportamos prácticamente 15.000 toneladas solo a Estados Unidos. Y después, obviamente, nosotros proveemos a todos los países acá de la región, Bolivia, Argentina, Uruguay, y empezamos a sacar también buenos volúmenes al norte de Sudamérica, Colombia, Ecuador, Venezuela, y obviamente también a los países de Centroamérica. Pero qué orgullo que nuestro principal mercado de este año sea uno tan exigente, porque sabemos que los parámetros de ingreso de los productos alimenticios de Estados Unidos son muy altos. Sí. Las exigencias de calidad son muy altas. Obviamente para poder sacar o exportar a Estados Unidos se requiere un sistema de calidad. Nosotros somos la única empresa con el sistema de calidad, la ISO 22000 y el HACCP, y esto obviamente es un requerimiento básico para poder exportar a Estados Unidos, y esto por fin pudimos aprovechar para sacar un buen volumen a este mercado tan exigente. El precio pagado por estos países, vamos a decirle pagado por los mercados externos, ¿también mejoró? Los precios también mejoraron. Pero no tuvimos
no necesariamente ahí aumenta mucho el margen para las industrias, porque sí aumentaron muchísimo los gastos del flete internacional, por ejemplo, de Tailandia, de Asia hacia Estados Unidos o hacia los mercados de Sudamérica. Pero no aumentó mucho el precio del producto en Asia. Y en nuestro caso tuvimos la gran ventaja que al inicio del año todavía el gasto del flete de Sudamérica a Estados Unidos no era tan alto. Entonces nosotros pudimos alzar un poco más nuestro precio, pero últimamente, durante los últimos meses, fue muy complicado porque aumentó mucho también el gasto del flete de Sudamérica a los otros destinos, y también se duplicó o se triplicó en realidad el precio de la mandioca. En Paraguay el precio de la raíz y con ese aumento del costo de producción obviamente se reduce a un mínimo el margen para las industrias almidoneras. Estas complicaciones para los envíos tienen que ver con contenedores, enviamos vía marítima. ¿Cuál fue el problema para el logístico que usted está mencionando? Bueno, todo lo que es la exportación a los países vecinos es vía terrestre, que es relativamente fácil de gestionar. Lo que sí era mucho más complicado era exportar a todos los destinos donde solamente se puede llegar vía marítimo. Y ahí tuvimos varios desafíos. Por un lado, obviamente no había espacio porque los grandes buques estaban en otras rutas marítimas más rentables. Aparte de la falta de los espacios, faltaban contenedores. A veces conseguimos espacio, pero no tuvimos contenedores. Y después tuvimos durante este año esa bajada histórica del río Paraguay, y esto nos complicó muchísimo la salida del producto. En el sentido de que también había menos espacio disponible y aumentaron mucho los gastos adicionales que tuvimos con esa bajada del río. Bueno, este año una de las novedades más importantes que acompañamos también en el rubro mandioca fue la presentación oficial, vamos a decirle, de variedades, nuevas variedades que se desarrollaron acá en Paraguay. Y bueno, justamente recuerdo Codipsa hizo esa presentación. ¿Cómo están con ese proyecto? Bueno, que realmente sorprendió que se estuviera investigando, principalmente a la gente que no está en el rubro agrícola. Le sorprendió mucho saber que se está investigando, que se estaba apostando por tecnología también en el rubro mandioca. ¿En qué etapa se encuentra ese proyecto ahora? Sí, nosotros estamos ya en una etapa de la multiplicación de ramas semilla de estas variedades que desarrollamos. Es un proyecto que empezó hasta hace 6-7 años atrás, el programa de mejoramiento de variedades de mandioca, el proyecto VAM. Nosotros como empresa ya invertimos prácticamente 2.000 millones en este proyecto. Es un proyecto que en realidad tendría que llevar adelante el Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero como no habían recursos e iniciativa, nosotros tomamos la posta. Estamos muy contentos que de las más que 50 variedades que se seleccionaron a nivel internacional de diferentes países, pudimos seleccionar 14 variedades, y estas 14 variedades seleccionadas están ahora en una etapa donde multiplicamos las ramas semilla. Esto significa que nosotros en aproximadamente 2 años, máximo 3 años, ya podemos empezar a distribuir esas ramas semillas a los productores de mandioca. Esto significa que los productores van a recibir esa rama semilla prácticamente en forma gratuita y van a poder producir con la misma inversión, en la misma superficie, entre 30 a 50% más de volumen de mandioca. Y esto obviamente significa un mayor ingreso para los pequeños productores. Y cuando una vez los productores tengan esa rama semilla, ellos mismos pueden seguir multiplicando rama semilla y, por qué no, también vender esa semilla para tener mayor ingreso. Esto fundamentalmente, este proyecto, ¿dónde se desarrolla? ¿Quiénes beneficiaría fundamentalmente? ¿Qué zona del país? Bueno, este proyecto en su etapa de investigación fue desarrollado en los departamentos de Caguazú y San Pedro.
en 4 diferentes zonas y porque las variedades seleccionadas están muy relacionadas con las condiciones del suelo y las condiciones climáticas. Y así también nosotros tenemos diferentes variedades por zona, lo que definimos. Y esto significa que prácticamente los productores de todo el país van a tener acceso a esta rama semilla y van a ser los beneficiarios de este proyecto. Ahora hablemos de lo que se viene. Nos contaba de un año que dentro de todo y que para muchos fue difícil, bueno, fue muy bueno, vamos a decirle, para el sector almidonero. Ahora, ¿cómo ven el escenario, bueno, con los factores actuales? Porque siempre cambian los factores del mercado y bueno, cambia todo, ¿verdad? Pero con la situación en la que estamos ahora, ¿cuáles son las proyecciones para este sector, para este rubro, vamos a decirle, mandioca, para los próximos meses? Sí, el 2021, siempre digo, fue especial. Por un lado fue muy difícil porque no había mandioca y por otro lado fue muy bueno por el volumen de exportación que tuvimos históricamente alto durante este año. Esta faltante de mandioca nosotros creemos que está por cerrarse, en el sentido de que ahora en diciembre ya tendríamos a disposición mandioca nueva que fue plantada a principio de este año, especialmente para el mercado de mandioca fresca. Ahí ahora nosotros los paraguayos ya vamos a poder disfrutar de una mandioca nueva, un poquitito más blandita y muy rica. Para lo que se refiere a las industrias almidoneras, yo creo que recién a partir de febrero o marzo vamos a tener mandioca plantada en el 21 y obviamente la expectativa está en que va a haber mucho más mandioca que este año 21. Con los altos precios que hoy estamos pagando, prácticamente también hay mucho menos contrabando de mandioca de Paraguay al Brasil. Porque hoy pagamos más por la mandioca en Paraguay que los almidoneros en Brasil. Y consecuentemente, si tenemos condiciones climáticas óptimas, nosotros vamos a tener bastante mandioca desde febrero, marzo, hasta bien entrando en el segundo semestre de 2022. Así que las expectativas son mucho mejores que para este año porque sabemos que aumentó también bastante la superficie de plantación durante este año, claramente motivado por el alto precio que se está pagando este año. Lo que todavía no sabemos qué impacto va a tener el clima en la productividad del rubro y si el clima acompaña. Especialmente ahora si en diciembre tenemos todavía algo de humedad y después en febrero o marzo, yo creo que también los rendimientos pueden ser bastante mejores que durante este año. Y en relación a los requerimientos de los mercados, claramente se puede ver que la demanda en la región, es decir, los países del sur de Sudamérica, es todavía bastante menos de lo que fueron los años anteriores. Todavía la economía en los países vecinos es bastante desafiante. Lo que sí, probablemente en el norte de Sudamérica y en Norteamérica, América Central y también algunos países europeos, especialmente España, va a seguir requiriendo volúmenes importantes. Y con las circunstancias actuales de la logística internacional, nosotros vemos todavía bastante oportunidades para exportar volúmenes importantes a estos mercados internacionales. Y allí la palabra clave sería oportunidad, no solo para el mercado internacional, sino para toda la cadena, porque lo decía usted, desde la producción, desde el agricultor hasta la última persona involucrada en la exportación son beneficiados. Tal cual, porque si nosotros podemos exportar a esos mercados más exigentes, podemos obtener también un precio un poco más alto y si no aumentan los gastos de flete, nosotros podemos seguir pagando un precio respetable a los productores de mandioca y nosotros todos felices si el precio de la mandioca está más alto y puede generar más ingresos para los productores de mandioca.